Los 50 datos curiosos de la Natividad de Jesús. Número 50. Solo 2 evangelios relatan el nacimiento de Jesús. La tradición cristiana sobre el nacimiento de Jesús se basa principalmente en los evangelios de Mateo y Lucas, ya que son los únicos 2 textos del Nuevo Testamento que incluyen una narrativa específica de este acontecimiento. Mientras que Marcos y Juan comienzan sus relatos con el ministerio de Jesús en su etapa adulta, Mateo y Lucas retroceden en el tiempo para presentar la llegada del Mesías en un contexto histórico y familiar más amplio. La inclusión de la infancia de Jesús en estos 2 evangelios no fue casual. Cada uno buscaba transmitir a sus lectores verdades teológicas específicas. Mateo, por ejemplo, está más interesado en conectar el nacimiento de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, resaltando su legítima descendencia davídica y cumpliendo las promesas a Israel. Por su parte, Lucas enfatiza la humildad del contexto, la importancia de los pobres y marginados, y el papel de la mujer en el plan divino, reflejado especialmente en la figura de María. Estos relatos se convierten así en textos fundamentales para la comprensión del cristianismo primitivo. Aunque breves, proporcionan una perspectiva teológica y simbólica de la figura de Jesús desde sus orígenes, marcando la identidad de un líder espiritual destinado a transformar la historia religiosa y cultural del mundo mediterráneo. Número 49. Diferencias entre Mateo y Lucas. A pesar de que ambos evangelios narran el nacimiento de Jesús, las diferencias entre Mateo y Lucas son notables, lo que ofrece matices distintos sobre la misma figura. Mateo menciona la visita de unos misteriosos magos orientales guiados por una estrella, algo que no se encuentra en Lucas. En cambio, Lucas presenta la escena de los pastores humildes, alertados por ángeles sobre el nacimiento del Salvador. Estas disparidades reflejan las distintas comunidades y preocupaciones teológicas a las que se dirigían estos textos. Mateo, escribiendo para un público con fuerte trasfondo judío, se esfuerza en conectar a Jesús con las promesas proféticas del Antiguo Testamento, resaltando su linaje real. Lucas, por otro lado, al dirigirse a una audiencia más gentil, muestra interés en la inclusión de los más sencillos y en el mensaje universal del Evangelio. La ausencia de un relato unificado del nacimiento en los 4 evangelios ha generado debates entre estudiosos, quienes intentan armonizar o explicar estas diferencias. En cualquier caso, la variedad literaria de los relatos en Mateo y Lucas contribuye a una comprensión más rica y polifacética del acontecimiento que dio inicio a la historia cristiana. Número 48. No se especifica fecha exacta. Ninguno de los textos evangélicos presenta una fecha concreta para el nacimiento de Jesús, dejando en la tradición la tarea de establecer un día para su conmemoración. Esta ausencia de indicación temporal ha llevado a siglos de especulación y a la búsqueda de pistas basadas en el contexto histórico, el clima y las referencias culturales proporcionadas por los evangelios. Las propuestas oscilan según las interpretaciones de los pastores en el campo, las actividades agrícolas y las posibles festividades judías que podrían coincidir con el relato. Sin embargo, no existe consenso académico ni bíblico definitivo. Esta vaguedad cronológica se debe a que la intención primaria de los autores no era fijar una fecha exacta, sino comunicar un mensaje teológico y espiritual sobre la identidad y misión de Jesús. El silencio sobre el día o la estación exacta del nacimiento de Jesús ha permitido que el cristianismo postapostólico escoja una fecha simbólica, que terminó estableciéndose el 25 de diciembre en el occidente cristiano. No obstante, esta elección es fruto de tradiciones posteriores, más que de una evidencia textual clara. Número 47. La localidad de Belén.
Belén, situada a escasos kilómetros de Jerusalén, adquiere un enorme valor simbólico en los relatos del nacimiento de Jesús. Esta ciudad era conocida como el lugar de origen del rey David, una figura central en la tradición bíblica hebrea. La elección de Belén como escenario del nacimiento no es casual, pues refuerza la idea de que Jesús, como el Mesías, proviene de la línea davídica, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Al mencionar Belén, los evangelios conectan el nacimiento de Jesús con una esperanza mesiánica enraizada profundamente en la identidad de Israel. No se trataba simplemente de un detalle geográfico, sino de una clave teológica. El Salvador debía surgir del mismo lugar que el más grande de los reyes israelitas, consolidando así la legitimidad de Jesús como heredero espiritual del trono de David. Este énfasis en Belén ha moldeado la tradición cristiana posterior, ubicando la escena del pesebre en el imaginario colectivo. Por eso, esta pequeña ciudad se ha convertido en un punto de referencia histórico y simbólico, recordado por millones de creyentes como el lugar donde la promesa mesiánica tomó forma humana. Número 46. El origen del 25 de diciembre. La elección del 25 de diciembre como la fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús no surge de los evangelios, sino de una amalgama de tradiciones y circunstancias históricas posteriores. Algunas teorías señalan la coincidencia con festividades paganas, como el Sol Invictus en el Imperio Romano, celebradas durante el solsticio de invierno, en las que la luz del sol renaciente simbolizaba una nueva vida y esperanza. Al adoptar esta fecha, el cristianismo primitivo buscaba ofrecer una alternativa sagrada a estas celebraciones, reinterpretando el motivo de la luz como el advenimiento de Cristo, considerado la luz del mundo. Esta forma de asimilar y resignificar elementos culturales preexistentes es característica de la expansión del cristianismo, que supo adaptarse a diversos contextos. Con el tiempo, la elección del 25 de diciembre se consolidó en Occidente, convirtiéndose en una tradición fuertemente arraigada en la liturgia, el arte y la cultura cristiana. Así, sin un registro bíblico que lo indique, el nacimiento de Jesús quedó asociado a esa fecha, marcando el calendario litúrgico y festivo en buena parte del mundo cristiano. Número 45. La Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa, que sigue un calendario litúrgico propio basado en el antiguo calendario juliano, celebra el nacimiento de Jesús el 7 de enero, en lugar del 25 de diciembre del calendario gregoriano. Esta diferencia no obedece a variaciones en los textos evangélicos, sino a cuestiones históricas y calendáricas que han separado las tradiciones orientales y occidentales del cristianismo. A pesar de la disparidad en la fecha, el sentido teológico permanece intacto. El nacimiento de Jesús es el acto fundamental en el que la divinidad irrumpe en la historia humana. Tanto en la tradición ortodoxa como en la católica y protestante, se resalta la encarnación del Verbo y la salvación que ello implica. Esta variación de la fecha es un testimonio de la diversidad litúrgica y cultural dentro del cristianismo. Lejos de debilitar la importancia del acontecimiento, la existencia de distintas tradiciones subraya el carácter universal del mensaje cristiano, que se ha adecuado a diferentes pueblos y contextos sin perder de vista su núcleo espiritual. Número 44. Idioma original de los Evangelios. La lengua en la que fueron escritos originalmente los Evangelios del Nuevo Testamento fue el griego koiné, una variante común del griego que facilitaba la comunicación en el ámbito helenístico del siglo I. Aunque Jesús y sus primeros discípulos hablaran principalmente arameo, la lengua griega fue el vehículo literario que permitió la difusión internacional de su mensaje. La elección del griego no fue accidental.
Esta lengua franca del Mediterráneo posibilitó que el relato de la vida de Jesús trascendiera las fronteras culturales y lingüísticas de Palestina, llegando a comunidades judías y gentiles dispersas por el Imperio Romano. Así, las tradiciones de la Natividad pasaron a escritos accesibles a un amplio público. A pesar de que el hebreo y el arameo estuvieron presentes en las fuentes y en la vida cotidiana de los primeros cristianos, el griego se convirtió en el idioma de la transmisión textual. Esta particularidad lingüística contribuyó a la diversidad cultural del cristianismo naciente, al integrar en sus textos sagrados elementos de distintas tradiciones religiosas y filosóficas del mundo grecorromano. Número 43. Sin número fijo de magos. Aunque popularmente se habla de 3 reyes magos, el Evangelio de Mateo nunca especifica el número de estos visitantes procedentes de Oriente. El texto emplea el término magos, que hace referencia a sabios o astrólogos, sin indicar cuántos eran en realidad. Con el tiempo, la tradición cristiana asignó el número 3, posiblemente debido a los 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Esta omisión numérica deja espacio para múltiples interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que el relato buscaba enfatizar los dones más que a los donantes, mientras que otros piensan que la precisión numérica carecía de relevancia para el objetivo teológico del texto. Lo verdaderamente significativo era la universalidad del reconocimiento del Mesías, proveniente no solo de Israel, sino también del ámbito gentil representado por estos sabios extranjeros. Con el paso de los siglos, la tradición popular, el arte cristiano y las representaciones teatrales consolidaron la imagen de 3 magos, cada uno con nombre y apariencia distintiva. Sin embargo, el relato bíblico original ofrece un lienzo abierto a interpretaciones, reflejando la riqueza y el dinamismo de las tradiciones en torno a la Natividad. Número 42. Distinto tipo de visitantes. La tradición navideña suele unir la llegada de los pastores, en Lucas, y la de los magos, en Mateo, en un solo cuadro. Pero los evangelios presentan a visitantes distintos, que llegan en momentos diferentes y con implicaciones simbólicas propias. En Lucas, los primeros en acudir al lugar del nacimiento son pastores, representantes del pueblo humilde y marginado. En Mateo, son sabios foráneos guiados por una estrella, reflejando el reconocimiento del Mesías por parte de naciones distintas a la judía. Esta dualidad en las visitas resalta la dimensión universal del nacimiento de Jesús. Al reunir en el imaginario popular a pastores y magos, la tradición cristiana transmite la idea de que el mensaje evangélico abarca todos los estratos sociales y culturales. La Natividad, de este modo, se convierte en un símbolo de la unidad entre lo sencillo y lo erudito, lo local y lo universal. Así, la disparidad entre los relatos no es una contradicción, sino un complemento que enriquece el significado teológico de la escena navideña. La variedad de visitantes subraya la condición extraordinaria del acontecimiento, capaz de convocar tanto al campesino del campo cercano como al sabio de tierras lejanas. Número 41. Ausencia de animales en el texto. La imagen tradicional del pesebre suele incluir un buey y una mula, así como otros animales. Sin embargo, los evangelios no mencionan la presencia de estas criaturas en la escena del nacimiento de Jesús. Esta asociación proviene de fuentes apócrifas y de la tradición posterior, que buscó dotar al paisaje navideño de elementos simbólicos que reforzaran la humildad del entorno. La ausencia de detalles sobre animales en el texto bíblico original responde a la naturaleza concisa de los relatos evangélicos, más interesados en el significado teológico que en la ambientación. No obstante,
La tradición popular ha visto en la inclusión de animales la idea de que toda la creación reconoce la llegada de su Redentor, integrando así la dimensión cósmica del acontecimiento. Esta riqueza simbólica y creativa se arraigó en la iconografía cristiana, dando origen a innumerables representaciones artísticas del nacimiento. Aunque los evangelios no lo mencionen, la presencia de animales en el pesebre es un ejemplo de cómo la imaginación colectiva completa enriquece y humaniza las narraciones bíblicas más escuetas. Número 40. El término posada es ambiguo. La palabra griega kataluma, utilizada en Lucas para referirse al lugar donde se alojaron María y José, suele traducirse como posada, pero su significado es más amplio. Podía referirse a un cuarto de huéspedes en una vivienda privada, a un espacio en la parte superior de una casa familiar o a un refugio simple. Esta ambigüedad ha llevado a debates sobre la verdadera naturaleza del entorno en el que nació Jesús. La idea de un hostal lleno que obliga a María y José a refugiarse en un establo proviene más de la tradición que del texto en sí. Los estudiosos señalan que kataluma también aparece en el relato de la Última Cena, donde se traduce como sala de invitados. Por ello, algunos intérpretes argumentan que el nacimiento habría tenido lugar en una zona común de la casa, quizás entre los animales que eran parte del hogar rural. Esta falta de precisión revela la sencillez de la narrativa lucana, interesada en subrayar la modestia y humildad de las circunstancias antes que en la exactitud arquitectónica. La noción de una posada abarrotada es el resultado de siglos de interpretación devocional que completaron, a su manera, las ausencias del texto original. Número 39. La mención de un pesebre. El pesebre, mencionado explícitamente en el Evangelio de Lucas, es uno de los pocos detalles concretos sobre las condiciones del nacimiento de Jesús. Este recipiente para el alimento de los animales, reconvertido en cuna improvisada, sirve como un símbolo de humildad y despojo. La elección de un pesebre como lecho contrasta con cualquier imagen de lujo o opulencia, subrayando la sencillez de la encarnación. La presencia del pesebre no es meramente anecdótica, sino un recurso literario para enfatizar que el Mesías nace entre los humildes y vive las condiciones más simples del mundo rural. La mención de este objeto tuvo un fuerte impacto en la tradición artística y religiosa, ofreciendo un referente claro para las representaciones iconográficas del nacimiento. Al reflejar a Jesús en un entorno tan básico, el relato de Lucas dialoga con las expectativas mesiánicas y redefine la grandeza. El pesebre no es un detalle secundario, sino un testimonio de la sorprendente forma en que la divinidad entra en la historia humana, apartándose de las imaginadas glorias palaciegas para habitar lo más ordinario. Número 38. El censo mencionado por Lucas. El Evangelio de Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en el contexto de un censo ordenado por el Imperio Romano, lo que ha despertado el interés de historiadores y biblistas. Si bien las fuentes romanas registran censos periódicos con fines fiscales y administrativos, la precisa sincronización con los acontecimientos narrados en Lucas es motivo de debate. Algunos sostienen que Lucas pudo simplificar o adaptar la información histórica para enmarcar el nacimiento en un panorama político más amplio. Los censos en el Imperio Romano eran frecuentes, pero su alcance y metodología variaban según la provincia. Lucas destaca que José debía ir a Belén por su linaje davídico, algo que no necesariamente reflejaría las costumbres censales romanas. Esta particularidad literaria podría tener un propósito teológico: conectar a Jesús con la ciudad de David y demostrar el cumplimiento de la profecía. Esta mención del censo ejemplifica la compleja relación entre el relato evangélico y el trasfondo histórico.
El autor podría estar mezclando datos históricos con intenciones teológicas, buscando no tanto la exactitud cronológica sino la solidez simbólica y legitimadora del contexto del nacimiento. Número 37. Controversia sobre Quirinio. Uno de los puntos más debatidos en el contexto del censo mencionado por Lucas es la referencia a Quirinio, un gobernador romano de Siria. Los registros históricos sugieren que Quirinio llevó a cabo un censo en Judea alrededor del año 6 después de Cristo, fecha que resulta tardía si consideramos el reinado de Herodes el Grande, bajo cuyo mandato se sitúa el nacimiento de Jesús. Esta disparidad cronológica ha generado diversas teorías. Algunos estudiosos proponen que Lucas pudo confundirse o fusionar distintos acontecimientos históricos, mientras que otros sostienen la posibilidad de que hubiera existido un censo anterior desconocido, o que el término gobernador, aplicado a Quirinio, sea flexible. Otros, simplemente, ven en este detalle una libertad literaria del autor para enmarcar la historia del nacimiento dentro de una atmósfera política con propósitos teológicos. Esta controversia sobre Quirinio ilustra las dificultades de armonizar las fuentes bíblicas con los datos históricos disponibles. Pese a ello, el relato lucano mantiene su valor teológico y simbólico, independientemente de la precisión cronológica, pues su objetivo principal no era redactar una crónica política, sino presentar la llegada del Mesías en medio de un mundo bajo la mirada del poder imperial. Número 36. Falta de detalles sobre María y José en el parto. Los evangelios no describen el proceso del parto de María ni ofrecen detalles sobre la participación de José en ese momento crucial. El relato se limita a señalar que María dio a luz a su hijo primogénito y lo acostó en un pesebre. Esta brevedad contrasta con la abundancia de información que la tradición posterior, incluidos los evangelios apócrifos y las representaciones artísticas, agregaron con el tiempo. La ausencia de estos pormenores obedece a la intención literaria y teológica de los autores bíblicos, que se centran en el significado del nacimiento antes que en la logística o las condiciones personales. La figura de José, por ejemplo, cobra importancia en otros aspectos narrativos, como su papel protector en Mateo o su lealtad para con María, pero el texto no pretende narrar una historia doméstica detallada. Sin entrar en las minucias de la escena, la brevedad del relato evangélico acerca del parto subraya la intención última: destacar la identidad de Jesús como el Mesías prometido, más que describir las circunstancias físicas del momento. Así, el lector es invitado a contemplar el hecho central, la encarnación, sin perderse en elementos anecdóticos. Número 35. José es figura clave en Mateo. En el Evangelio de Mateo, José emerge como una figura central en la historia del nacimiento de Jesús. Aunque permanece en un segundo plano en relación a María, su papel es determinante en la legitimación del linaje davídico. Mateo relata los sueños en los que un ángel instruye a José, mostrando así su obediencia y su disposición a proteger a la madre y al niño. A diferencia de Lucas, que pone mayor énfasis en María, Mateo ofrece una perspectiva en la que José actúa como un guardián silencioso pero esencial. La genealogía que abre el Evangelio de Mateo busca colocar a Jesús en la línea de David a través de la adopción legal, ya que José es quien le otorga la descendencia real. De esta manera, José no solo proporciona un entorno seguro, sino también la conexión simbólica con las promesas del Antiguo Testamento. Este énfasis en José subraya la importancia de la fidelidad, la justicia y la responsabilidad familiar en el relato mesiánico. Su presencia silenciosa, pero fiel y protectora, suma una dimensión humana a la historia del nacimiento, mostrando que el plan divino se desarrolla a través de personas comunes y corrientes que,
con su humildad y obediencia, contribuyen a la realización del propósito divino. Número 34. La visita de los pastores solo en Lucas. A diferencia del Evangelio de Mateo, donde la atención se centra en la visita de los magos, el Evangelio de Lucas presenta únicamente la visita de unos pastores como los primeros testigos de la Natividad. Estos pastores, considerados en la escala social de la época como figuras humildes y cercanas a la tierra, reciben el anuncio del nacimiento no por medio de signos celestiales, sino a través de la aparición de ángeles que cantan la gloria de Dios. Este énfasis lucano en la presencia de trabajadores rurales señala el interés de su autor por mostrar cómo la buena nueva alcanza en primer lugar a los más sencillos y marginados. El contraste con Mateo, quien relata la llegada de sabios desde Oriente con lujosos obsequios, subraya la universalidad del mensaje. Mientras unos visitantes simbolizan la sabiduría y la riqueza extranjeras, los pastores representan la sencilla cotidianidad del pueblo de Israel. Así, Lucas construye una imagen del nacimiento como un acontecimiento accesible, que transcurre en las condiciones más elementales y comunes de la vida campesina, sin intermediarios poderosos ni espectáculos fastuosos. De esta manera, la visita de los pastores resalta una teología de la humildad y la cercanía divina. La encarnación no necesita palacios ni cortes reales, sino que florece entre quienes cuidan el campo y el rebaño. Para Lucas, la presencia de estos testigos campesinos encarna la idea de un Salvador que nace para todos, sin distinción de clase o estatus, y que se manifiesta en la sencillez de la vida ordinaria. Número 33. No se menciona viaje en burro. Contrario a la imagen popularizada por el arte cristiano y las representaciones navideñas, los evangelios no mencionan que María viajara a lomos de un burro camino a Belén. Esta imagen se ha convertido en un recurso icónico para subrayar la dificultad y la humildad del viaje, pero el texto bíblico no ofrece detalles sobre el modo de transporte que usó la familia. Simplemente se menciona que José y María se trasladaron a Belén para cumplir con las disposiciones censales. La ausencia de referencia al burro no disminuye la carga simbólica del relato. No obstante, la tradición, con el objetivo de darle mayor dramatismo, añadió detalles que facilitaran la visualización de la escena. La imagen de la Virgen embarazada sobre un asno y José caminando a su lado brindó a la iconografía cristiana una escena fácilmente reconocible, presente en pinturas, esculturas, canciones y nacimientos artesanales. Esta omisión literaria refleja la brevedad intencional de los evangelios, que no se detienen en pormenores logísticos. Su interés está en resaltar el significado teológico del acontecimiento, no en la descripción minuciosa del viaje. Así, el hecho de que el burro no aparezca en el texto bíblico original nos recuerda que muchas de las imágenes que asociamos con la Natividad surgen de la tradición devocional y cultural posterior. Número 32. El nombre Jesús, dado antes del nacimiento. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas coinciden en un detalle significativo. El nombre del niño es revelado antes de su nacimiento. Un ángel comunica a María, en Lucas, y a José, en Mateo, que el nombre del niño será Jesús, forma griega del hebreo Yeshua, que significa Yahvé salva o el Señor es salvación. Este anticipo del nombre es un elemento excepcional, pues en la cultura judía de la época, el nombre se confería tras el nacimiento, generalmente al 8º día durante la circuncisión. La imposición angelical del nombre no solo anticipa la llegada de un personaje clave en la historia de la salvación, sino que además proclama su misión. Jesús será el instrumento a través del cual Dios realizará su plan de liberación. Esta señal identifica al niño no como un recién nacido más,
sino como el esperado Mesías, aquel que cumple las promesas y las esperanzas del pueblo de Israel. En la narrativa evangélica, el nombre de Jesús está cargado de un simbolismo profundo. No es un detalle secundario, sino un testimonio de la identidad y el destino del Salvador. Así, incluso antes de su nacimiento, la figura de Jesús queda claramente delineada por una misión divinamente asignada, enraizada en su propio nombre, que constituye una declaración de propósito y esperanza. Número 31. El papel de Herodes el Grande. En el Evangelio de Mateo, Herodes el Grande ocupa un lugar central en el contexto del nacimiento de Jesús. Como gobernante de Judea con respaldo romano, Herodes fue una figura históricamente conocida por su habilidad política, pero también por su crueldad e inseguridad frente a posibles amenazas a su trono. La llegada de los magos a Jerusalén, preguntando por el rey de los judíos, recién nacido, inquieta profundamente al monarca, quien teme la aparición de un rival que pudiera legitimar su gobierno ante el pueblo. Herodes utiliza la astucia para intentar localizar al niño. Finge interés en rendirle homenaje, aunque en realidad planea eliminarlo antes de que pueda suponer un peligro a su autoridad. Así, el relato de Mateo no solo presenta a Herodes como un personaje histórico, sino que lo convierte en el arquetipo del poder tiránico que se enfrenta al plan divino. La presencia de este soberano en la escena de la Natividad subraya el contraste entre dos reinos: el poder político opresor, representado por Herodes, y el poder espiritual y redentor, encarnado en el niño Jesús. El conflicto latente entre ambos simboliza la tensión entre la autoridad terrenal y la soberanía divina, un tema que se desarrollará a lo largo de la vida y ministerio de Jesús, quien desafiará las estructuras injustas del poder humano. Número 30. La masacre de los inocentes. Uno de los episodios más escalofriantes asociados con el nacimiento de Jesús es la llamada Masacre de los Inocentes, narrada en el Evangelio de Mateo. Herodes, al sentirse burlado por los magos que no regresan a informarle del paradero exacto del niño, ordena la matanza de todos los infantes varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto atroz, que carece de mención en otras fuentes históricas, se alinea no obstante con la reputación de crueldad del monarca, que eliminó a familiares y allegados cuando los consideró una amenaza. La matanza de los inocentes adquiere un sentido teológico al presentarse como una reacción desesperada del poder terrenal ante la irrupción de un nuevo orden. Mateo conecta esta tragedia con las profecías del Antiguo Testamento, citando a Jeremías en un lamento por el sufrimiento de las madres que lloran a sus hijos. Aunque la historicidad de este evento ha sido cuestionada, en el relato evangélico cumple una función simbólica: mostrar cómo la llegada de Jesús provoca una perturbación en el status quo. El nacimiento del Mesías no ocurre en un ambiente idílico, sino en medio de violencia, temor y opresión, anticipando la resistencia que el mensaje del Evangelio encontrará en los poderes de este mundo. Número 29. La huida a Egipto. Según el relato de Mateo, tras la advertencia divina en sueños, José lleva a María y al niño Jesús a Egipto para escapar de la persecución de Herodes. Este episodio es rico en simbolismo, pues sitúa a la Sagrada Familia en un éxodo inverso, recordando la migración histórica del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Ahora, el Mesías debe encontrar refugio en la tierra que simbolizaba la opresión en el pasado, reforzando así la idea del plan divino que se teje a lo largo de la historia. La huida a Egipto muestra a José como un padre protector y obediente a las indicaciones divinas, asegurando la supervivencia del niño que encarna la esperanza de Israel. Esta migración temporal, finalizada con el retorno a la muerte de Herodes,
refuerza la conexión del Mesías con la historia sagrada del pueblo judío. Para el autor de Mateo, Jesús no es una figura aislada, sino el culmen de un relato que se remonta a las raíces más profundas de la identidad israelita. A nivel literario y teológico, la huida a Egipto y el posterior regreso a Judea subrayan la dimensión providencial de la natividad. La familia de Jesús es guiada, protegida y sostenida en medio de las amenazas, simbolizando el cumplimiento gradual de las promesas divinas, a pesar de las circunstancias adversas. Número 28. Regalos de los magos. La escena de los magos presentando sus obsequios al niño Jesús en Mateo es una de las más icónicas de la Natividad: oro, incienso y mirra. Estos presentes, mencionados explícitamente en el relato, poseen un fuerte simbolismo. El oro, asociado a la realeza y la riqueza, subraya la condición real del niño. El incienso, usado en ceremonias sagradas, reconoce su dimensión divina. La mirra, empleada en la preparación de cuerpos para el entierro, sugiere la futura pasión y muerte de Jesús, entretejiendo ya desde su nacimiento la sombra de la cruz. Estos regalos, que no se mencionan en Lucas, refuerzan la idea de que la natividad trasciende las fronteras culturales y religiosas. En Mateo, la llegada de estos visitantes extranjeros demuestra que el Mesías de Israel tiene relevancia universal. Los magos, portadores de dones cargados de significado, confirman que la realeza, la divinidad y el sacrificio se unen en la figura del recién nacido. Al leer las narraciones del nacimiento, la tradición ha profundizado en el simbolismo de estos regalos, interpretándolos como indicios de la triple identidad de Jesús: Rey, Dios y víctima expiatoria. Así, los obsequios no son simples tesoros exóticos, sino mensajeros silenciosos de la misión global y trascendente del Mesías. Número 27. Lenguaje original del nombre, magos. La palabra traducida comúnmente como magos en Mateo proviene del término griego magoi, que originalmente designaba a sabios o a una casta sacerdotal vinculada al conocimiento astronómico y astrológico en Persia y Babilonia. No se trataba meramente de magos en el sentido moderno de la palabra, sino de hombres con experiencia en observar los astros, interpretar sueños y entender fenómenos celestiales desde una perspectiva religiosa y filosófica. La elección de este término en el Evangelio de Mateo no es casual, pues muestra cómo la búsqueda del Mesías no se restringe a los ámbitos internos del judaísmo, sino que también atrae la atención de aquellos que, desde otros horizontes culturales, detectan señales cósmicas del acontecimiento. Estos magos eran vistos por el autor como hombres capaces de leer los cielos en busca de la verdad, abriendo así el relato a una dimensión verdaderamente universal. El uso del vocablo griego, magoi, nos recuerda la diversidad cultural del mundo mediterráneo del siglo I y el modo en que el Evangelio la integra. Lejos de simplificar la escena, esta elección lingüística enriquece el relato, ubicando a Jesús en un escenario multicultural, donde sabidurías diferentes convergen ante un niño cuya importancia trasciende fronteras e idiomas. Número 26. No se indican los nombres de los magos. Uno de los aspectos más conocidos de la tradición navideña es la atribución de nombres a los magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, el texto bíblico no menciona nombre alguno. Esta ausencia de identificación personal refleja el carácter simbólico y universal de estos visitantes. Lo relevante para Mateo no es la identidad individual de cada uno, sino el reconocimiento conjunto de la figura mesiánica. Con el paso del tiempo, las comunidades cristianas y la piedad popular buscaron personalizar a los magos, dotándolos de rostros, nombres y nacionalidades.
De este modo, se convirtieron en un símbolo de la diversidad humana que acude a adorar al Salvador. Las tradiciones posteriores, las leyendas y el arte sacro medieval aportaron detalles que no están en el texto original, pero que enriquecieron el imaginario cristiano. La ausencia de nombres en la Biblia deja el relato abierto, invitando a interpretaciones múltiples. Los magos, sin identidad específica, pueden representar a todos los pueblos y culturas que, a lo largo de la historia, se acercan a la luz de Cristo. Así, el silencio de Mateo sobre sus nombres no disminuye su relevancia, sino que la amplía, permitiendo que cada generación se sienta invitada a ese viaje místico hacia la revelación divina. Número 25. Difusión temprana de la historia. La historia del nacimiento de Jesús se difundió con notable rapidez entre las primeras comunidades cristianas, a pesar de que las referencias detalladas se concentran en Mateo y Lucas. Esta rápida propagación puede deberse a la fuerza simbólica de la encarnación. La idea de que Dios se hace humano para compartir la condición humana resultaba revolucionaria y profundamente atractiva. Incluso en los primeros siglos del cristianismo, las referencias a la natividad ya aparecían en escritos apologéticos, homilías y tradiciones locales. La transmisión oral desempeñó un papel fundamental, pues los relatos sobre la infancia del Mesías circulaban entre los creyentes antes de fijarse por escrito. Además, la resonancia social y religiosa de la historia contribuyó a su preservación, ya que la imagen de un Salvador nacido en la pobreza, reconocido por pastores y sabios, respondía a las ansias espirituales de diversas comunidades. Con el tiempo, la difusión de esta historia inspiraría expresiones artísticas, litúrgicas y devocionales. Los primeros cristianos encontrarían en la Natividad una fuente de esperanza y certeza de la cercanía de Dios. Así, a pesar de que el Nuevo Testamento no dedica extensos capítulos a la infancia de Jesús, el poder simbólico y teológico del evento impulsó su transmisión a través de múltiples canales, contribuyendo a moldear la identidad cristiana desde sus mismos orígenes. Número 24. El Protoevangelio de Santiago menciona una cueva. Un texto apócrifo del siglo II, conocido como el Protoevangelio de Santiago, o Evangelio de la Natividad de María, brinda detalles que no se encuentran en los evangelios canónicos. Entre ellos destaca la mención de una cueva como el lugar del nacimiento de Jesús. Esta representación difiere de la imagen tradicional del pesebre en un establo y encuentra eco en algunas tradiciones orientales, que han mantenido la idea de la cueva como el entorno original de la Natividad. Aunque el Protoevangelio de Santiago no es considerado canónico, ofrece una ventana a la piedad y la imaginación teológica de las primeras comunidades cristianas. Su influencia trascendió el ámbito erudito, influyendo en la iconografía bizantina, donde la cueva se incorporó a las representaciones artísticas del nacimiento. Esta variante no carece de simbolismo. La cueva, un espacio natural y primigenio, puede sugerir el vientre de la tierra que acoge la encarnación, reforzando la idea de que la aparición del Mesías se integra con la propia creación. Si bien no hay consenso sobre la veracidad histórica de la cueva, su persistencia en ciertas tradiciones demuestra la riqueza y la variedad de interpretaciones que la Natividad ha suscitado a lo largo de los siglos. Número 23. Antigüedad de la veneración del lugar. La veneración del lugar donde se cree que nació Jesús se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Según relatos transmitidos por padres de la Iglesia y peregrinos, ya en el siglo II había una memoria local que identificaba una gruta en Belén como el sitio de la Natividad. Esta devoción primitiva se consolidó con las visitas de cristianos provenientes de diferentes regiones del Imperio Romano,
que buscaban conectarse con las raíces terrenales de su fe. La rápida expansión del cristianismo favoreció la cristalización de lugares sagrados. Así, Belén pronto se convirtió en un punto de referencia para la espiritualidad cristiana, permitiendo que comunidades dispares compartieran un espacio común de recuerdo y oración. Esta veneración temprana subraya el papel central que la encarnación tuvo en la conciencia religiosa de las primeras generaciones de fieles. La existencia de testimonios antiguos, tanto literarios como de peregrinación, indica que los creyentes de los primeros siglos no consideraban el nacimiento de Jesús simplemente como una historia piadosa, sino como un acontecimiento histórico concreto, anclado en un lugar específico. Este arraigo en la geografía marcó el desarrollo de la tradición cristiana y la valoración de la natividad como pilar fundamental de la fe. Número 22. La Basílica de la Natividad. La Basílica de la Natividad, ubicada en Belén, es una de las iglesias más antiguas en continuo uso del mundo cristiano. Construida originalmente en el siglo IV por orden del emperador Constantino y su madre, Helena, sobre el lugar venerado como la cueva donde nació Jesús, la estructura inicial ha sufrido reformas y reconstrucciones a lo largo de los siglos, especialmente bajo el emperador Justiniano en el siglo VI. Este templo se erige como testimonio tangible de la continuidad de la fe y la memoria cristiana. Su importancia no se limita a su valor arquitectónico, sino que se extiende a su carácter ecuménico, pues su gestión es compartida por distintas tradiciones cristianas, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Apostólica armenia. Esta convivencia refleja el reconocimiento universal de la importancia del lugar. La Basílica de la Natividad, con su famosa puerta de entrada baja, conocida como la Puerta de la Humildad, y su interior repleto de mosaicos y columnas centenarias, continúa atrayendo a peregrinos y visitantes de todo el mundo. Sus muros atestiguan el paso de los siglos y la permanencia de la devoción, consolidando la relevancia histórica y espiritual del emplazamiento. Número 21. Alteración histórica del emplazamiento. Con el paso de los siglos, el emplazamiento venerado como lugar de nacimiento de Jesús ha experimentado modificaciones y restauraciones que han alterado su apariencia original. La construcción de la Basílica de la Natividad en tiempos de Constantino marcó el inicio de la cristianización arquitectónica del sitio, cubriendo la cueva y adaptándola a la liturgia y la peregrinación. Posteriormente, invasiones, saqueos y conquistas dejaron huellas en la estructura, requiriendo continuas intervenciones. Los terremotos, las disputas entre diferentes confesiones y las necesidades prácticas han moldeado el actual aspecto de la basílica. A pesar de estas transformaciones, el lugar ha conservado su carácter sagrado y sigue siendo identificado con la Natividad. Los cambios físicos, lejos de restar importancia, muestran la capacidad de este emplazamiento de adaptarse a la historia sin perder su esencia espiritual. La alteración histórica no disminuye el valor simbólico del sitio, sino que refleja la compleja interacción entre la fe, la memoria y la arquitectura. En cada fase de su evolución, el lugar de la Natividad ha sido resignificado y protegido por generaciones sucesivas, confirmando su relevancia como un nodo central en la red global del cristianismo y su permanente vinculación con los orígenes de la fe. Número 20. Pruebas arqueológicas. La arqueología ha aportado datos que sustentan, al menos en parte, la tradición de situar el nacimiento de Jesús en Belén. Excavaciones realizadas en las inmediaciones de la Basílica de la Natividad han revelado restos de viviendas, cerámica y sistemas de almacenamiento que se remontan a la época del Segundo Templo. Aunque la arqueología no puede confirmar con exactitud el lugar preciso del nacimiento,
Estos hallazgos confirman que la zona de Belén estuvo habitada y activa durante el periodo histórico asociado a la vida de Jesús. Asimismo, la continuidad de la veneración cristiana en el área, documentada desde antiguo, sugiere que la identificación del emplazamiento como el lugar de la natividad no es una invención tardía. La combinación de la memoria litúrgica, las fuentes literarias tempranas y los datos arqueológicos sustenta la plausibilidad de una tradición arraigada en la historia real del pueblo judío durante el siglo I. Si bien las pruebas materiales son limitadas, su valor radica en la capacidad de aportar un contexto histórico a la narrativa evangélica. La arqueología no puede probar o refutar la historicidad de cada detalle del relato, pero sí muestra que Belén era un enclave real y habitado, proporcionando un marco tangible que enriquece la comprensión del acontecimiento que los fieles veneran como la natividad del Mesías. Número 19. Discrepancias cronológicas. La cuestión cronológica es uno de los aspectos más desafiantes al abordar la historia del nacimiento de Jesús. Mientras que el Evangelio de Mateo sugiere que el acontecimiento tuvo lugar durante el reinado de Herodes el Grande, quien murió alrededor del año 4 a.C., el Evangelio de Lucas menciona un censo relacionado con Quirinio, gobernador romano de Siria, fechado hacia el año 6 después de Cristo. Esta aparente disparidad, que coloca el nacimiento en dos contextos políticos distintos, ha sido objeto de continuas discusiones entre historiadores y biblistas. Las propuestas para resolver esta tensión van desde la hipótesis de un censo anterior no registrado en otras fuentes, hasta la posibilidad de que Lucas estuviera utilizando referencias cronológicas con fines más simbólicos que estrictamente históricos. Algunos autores consideran que los escritores de los evangelios priorizaban la dimensión teológica del acontecimiento por encima de la exactitud cronológica, buscando enmarcar el nacimiento de Jesús en contextos reconocibles que reforzaran su carácter mesiánico y universal. Si bien la falta de una armonía cronológica perfecta puede resultar incómoda desde una perspectiva estrictamente histórica, para la tradición cristiana el valor principal de los relatos no descansa en la precisión de fechas, sino en el significado teológico del nacimiento. De esta forma, las discrepancias cronológicas no anulan el mensaje central, sino que reflejan la diversidad literaria y las distintas intenciones con las que estos textos fueron compuestos. Número 18. Uso histórico del lugar de nacimiento. Desde los primeros siglos del cristianismo, el lugar venerado como el escenario del nacimiento de Jesús en Belén ha atraído la atención y devoción de peregrinos, escritores eclesiásticos y comunidades locales. La identificación del sitio, posiblemente una gruta, se remonta a la tradición oral que los cristianos primitivos conservaron, aún en períodos de persecución. Con la construcción de la Basílica de la Natividad en el siglo IV, este espacio se consolidó como uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad. A lo largo de la historia, el uso del lugar ha sido constante, aunque ha sufrido alteraciones, reconstrucciones y cambios de administración. Diferentes confesiones cristianas han ejercido su tutela, adaptando el espacio litúrgico a sus prácticas y manteniendo vivo el legado espiritual. Pese a las transformaciones arquitectónicas, la esencia del lugar no ha variado. Sigue siendo considerado el punto de encuentro entre la fe, la historia y la memoria sagrada que vincula la tierra con la encarnación. Esta continuidad a través de los siglos muestra que no se trata solo de una cuestión arqueológica o histórica, sino de un foco de espiritualidad viva. El uso ininterrumpido del emplazamiento del nacimiento indica que, desde muy temprano, los creyentes valoraron la conexión concreta con el pasado fundacional de su fe, preservando y honrando el lugar donde, según la tradición, el Verbo se hizo carne. Número 17. Sin datos sobre el clima o la estación.
Los evangelios no proporcionan información acerca del clima o la estación del año en que ocurrió el nacimiento de Jesús. La ausencia de detalles meteorológicos o agrícolas ha llevado a diversos intentos de deducir la época del año a partir de alusiones indirectas, como la presencia de pastores velando sus rebaños al aire libre. Algunos estudiosos sugieren que esa práctica era más común en meses menos fríos, pero no existe consenso firme al respecto. Esta carencia de datos climatológicos es coherente con la intención teológica de los relatos. Los autores evangélicos no pretendían ofrecer un reporte detallado de las condiciones ambientales, sino transmitir el significado profundo de la encarnación. Su interés se centra en la identidad y misión del niño, no en las particularidades del entorno natural. La falta de referencias a la estación del año ha permitido que distintas tradiciones cristianas adopten fechas simbólicas para conmemorar la Natividad. Así, mientras Occidente la celebra el 25 de diciembre, las iglesias orientales siguen otro calendario. Esta elasticidad cronológica refleja la naturaleza del acontecimiento, un hecho cuyo valor espiritual trasciende las circunstancias concretas del clima o la estación. Número 16. No se menciona componer himnos. Aunque la Natividad inspira hoy en día innumerables cantos, villancicos y composiciones musicales, los textos evangélicos no mencionan a María, José, pastores ni magos componiendo himnos o canciones para celebrar el nacimiento. La imagen de los ángeles cantando «Gloria a Dios en las alturas» en Lucas se ha interpretado como una expresión musical celeste, pero no se indica que los humanos participarán en la creación de himnos en ese momento. El énfasis de los relatos recae en el carácter revelatorio del acontecimiento, más que en una respuesta artística inmediata. Los autores bíblicos describen la admiración y la alegría de los pastores, pero no detalles de cánticos compuestos para la ocasión. Con el tiempo, la devoción popular y la liturgia cristiana desarrollaron su propia tradición musical en torno a la Natividad, llenando el vacío creativo con hermosas melodías que reflejan el asombro y la gratitud ante el misterio de la encarnación. La ausencia de referencias a la composición de himnos en los evangelios demuestra que la celebración musical de la Natividad es un fruto posterior de la piedad cristiana. Esta expresión artística, nacida del corazón de las comunidades, se ha convertido en un elemento esencial de la vivencia navideña, aunque su origen no se encuentre en las páginas del texto sagrado. Número 15. No hay mención de adornos. En contraste con la abundante decoración navideña que caracteriza la celebración contemporánea, los relatos evangélicos no mencionan ningún tipo de adorno ni elemento decorativo en torno al nacimiento de Jesús. No se habla de guirnaldas, luces, árboles ni otros ornamentos que hoy consideramos habituales en la época de Navidad. La escena bíblica es presentada con sobriedad, destacando la sencillez del entorno y el pesebre como único objeto señalado. Esta ausencia se explica por el propósito literario de los autores. No buscaban describir el entorno físico en detalle, sino el significado teológico del evento. La carencia de adornos refuerza la idea de humildad y despojamiento, mostrando que el Mesías llega al mundo sin pompa ni opulencia, en un contexto de absoluta simplicidad. La tradición cristiana, a lo largo de los siglos, introdujo progresivamente elementos simbólicos, artísticos y festivos que embellecen la celebración. Si bien estos adornos no se derivan directamente del texto bíblico, su incorporación ha enriquecido la experiencia devocional, ayudando a las comunidades a expresar la alegría y el júbilo que evoca la memoria del nacimiento del Salvador. Número 14. Ausencia de detalles sobre la edad de José. Aunque José juega un papel clave en los relatos evangélicos, protegiendo a María y al niño, no se proporciona información sobre su edad.
La tradición popular ha imaginado a José como un hombre mayor y experimentado, quizás para enfatizar su madurez espiritual, su prudencia y su capacidad de cuidar a la Sagrada Familia. Sin embargo, ni Mateo ni Lucas ofrecen datos que respalden esta representación. La falta de una edad concreta encaja con la brevedad de los evangelios respecto a detalles biográficos secundarios. El interés principal es destacar la justicia y obediencia de José, su disposición a cumplir la voluntad divina y su rol legal como padre putativo de Jesús. Estos rasgos son más importantes teológicamente que su fecha de nacimiento o su generación cronológica. Diferentes tradiciones apócrifas y leyendas posteriores han intentado llenar este vacío, presentando a José como viudo o anciano. Sin embargo, estas elaboraciones no provienen del texto bíblico canónico. Lo que permanece indiscutible es la relevancia moral y simbólica del personaje, cuya edad exacta es, en última instancia, irrelevante para el mensaje transmitido por los evangelios. Número 13. Sin referencias a intercambio de regalos entre familiares. La costumbre moderna de intercambiar regalos durante la Navidad no encuentra sustento directo en los evangelios. Mientras que la visita de los magos incluye la entrega de obsequios al niño Jesús, no hay mención alguna de que María, José u otros familiares se dieran regalos entre sí en la escena del nacimiento. La práctica del intercambio de presentes navideños es una tradición desarrollada con el tiempo, inspirada en parte por los dones que los magos ofrecen al recién nacido, pero no plasmada de manera literal en las Escrituras. Los relatos canónicos se enfocan en el significado espiritual de la encarnación y en la adoración al niño, no en la expresión material de afecto entre parientes. Este énfasis refuerza la idea de que el mayor regalo es la presencia misma del Salvador, la realización de las promesas mesiánicas y la irrupción del reino de Dios en la historia. La evolución posterior de las costumbres navideñas, incluyendo el intercambio de obsequios, responde a la creatividad y a la piedad popular, que han buscado expresar el amor, la alegría y la generosidad en esta época. Aunque no derive directamente del relato bíblico, esta tradición ha sabido conectar con el mensaje profundo de dar y compartir que la Natividad transmite a través del gesto simbólico de los magos hacia Jesús. Número 12. Primera representación en el arte primitivo. Las primeras representaciones artísticas del nacimiento de Jesús aparecieron en el contexto del cristianismo primitivo, aunque no contamos con una fecha exacta. Entre las obras más antiguas se encuentran las catacumbas romanas, donde algunos frescos y relieves pueden sugerir escenas asociadas a la Natividad. Sin embargo, estas primeras imágenes no siempre eran tan explícitas como las representaciones posteriores, y a menudo se centraban en símbolos cristológicos más abstractos. Con el paso de los siglos, las representaciones del nacimiento se hicieron más detalladas y reconocibles, incorporando elementos narrativos tomados de Mateo, Lucas y tradiciones apócrifas. El arte paleocristiano fue abriendo camino a las majestuosidades bizantinas, medievales y renacentistas, en las que la escena del pesebre se convirtió en un motivo central. A medida que la iconografía evolucionaba, la Natividad ganaba fuerza como imagen del misterio divino humanitario. Aunque las primeras manifestaciones artísticas carezcan de la complejidad que alcanzarían en épocas posteriores, su existencia subraya la importancia que ya en las primeras comunidades cristianas se daba a la encarnación. La búsqueda por expresar visualmente este acontecimiento demuestra que, desde sus orígenes, el cristianismo sintió la necesidad de hacer tangible el misterio central de su fe, el Verbo hecho carne entre los hombres. Número 11. Falta de detalles sobre la salud del niño.
Los evangelios no ofrecen indicios sobre la salud, el peso o las condiciones físicas exactas del recién nacido Jesús. No se menciona si el parto fue complicado, ni se detallan cuidados médicos o síntomas específicos. Esta ausencia de información refleja el interés principal de los autores: transmitir el significado teológico del nacimiento, en lugar de narrar un informe médico o familiar. Al no mencionar pormenores sobre el estado del niño, se da a entender una atmósfera de normalidad y sencillez. El hecho central es que el Mesías ha nacido, no la forma en que se desarrolló su estado físico al nacer. Este silencio también sirve para alejar la escena de un contexto meramente mundano, invitando a los creyentes a contemplar el misterio divino antes que a plantear dudas o curiosidades sobre la salud neonatal. La tradición cristiana posterior tampoco se focalizó demasiado en estos aspectos, asumiendo que el nacimiento fue saludable y providencial, como corresponde a la llegada del Salvador. La carencia de detalles médicos, por tanto, no resta verosimilitud, sino que orienta la atención hacia el valor simbólico y redentor del acontecimiento. Número 10. No se describe visita de familiares. Los evangelios no mencionan a parientes cercanos de María o José visitando el lugar del nacimiento. No se hace referencia a abuelos, tíos, primos u otros miembros de la familia extendida que pudieran haber estado presentes para ayudar o celebrar. La ausencia de familiares resalta la soledad y el despojo material de la escena, enfatizando que el acontecimiento central es una revelación divina que no requiere la validación de un círculo familiar amplio. Esta falta de menciones contrasta con la costumbre de las comunidades antiguas de vivir en entornos familiares extensos. Sin embargo, la intención de los autores bíblicos no era presentar un entorno doméstico detallado, sino situar la llegada del Mesías en un contexto humilde, íntimo y marcado por la intervención directa de Dios. Los únicos personajes que aparecen, además de María, José y el niño, son los pastores y los magos, figuras que simbolizan la universalidad del mensaje. El silencio sobre la familia extensa no implica que estuvieran ausentes en la vida posterior de Jesús. Sin embargo, en el momento clave de la Natividad, la narrativa subraya la simplicidad y la soledad, aspectos que servirán de metáfora para el ministerio futuro de Jesús, un líder espiritual que creará una nueva familia de fe, más allá de lazos sanguíneos tradicionales. Número 9. Diferencias terminológicas entre evangelios. Los evangelios de Mateo y Lucas, a pesar de relatar el nacimiento de Jesús, emplean a veces vocablos y expresiones distintas para describir personas, lugares o acciones. Estas diferencias lingüísticas no son casuales, sino que reflejan las comunidades a las que se dirigían, sus objetivos teológicos y las fuentes literarias utilizadas. Por ejemplo, el uso de términos griegos específicos, la preferencia por ciertos títulos o la mención de cargos políticos diferentes muestran el interés particular de cada autor. Estas variaciones terminológicas también han generado debates entre los estudiosos, que buscan identificar las intenciones y trasfondos ideológicos de los evangelistas. Mateo, con su énfasis en las profecías del Antiguo Testamento y la figura de José, usa terminología que refuerza la identidad davídica y judía del Mesías. Lucas, por su parte, con su interés en los marginados y los humildes, emplea vocablos y fórmulas que subrayan la dimensión universal y humanitaria del Evangelio. Las diferencias terminológicas no debilitan el mensaje, sino que lo enriquecen. Muestran que los autores abordaron el misterio de la Natividad desde ángulos distintos, adaptando su lenguaje a las inquietudes de sus lectores y confirmando que la revelación cristiana no está limitada a una sola forma de expresión, sino que abarca una variedad de perspectivas y matices. Número 8.
La estrella de Belén sin explicación bíblica. La famosa estrella de Belén, mencionada en el Evangelio de Mateo como guía de los magos hacia el lugar del nacimiento, es uno de los elementos más conocidos y discutidos de la historia navideña. A pesar de su popularidad, el texto no ofrece una explicación astronómica o detallada sobre el fenómeno. No se indica si fue un cometa, una conjunción planetaria o un suceso sobrenatural. Este silencio ha originado numerosas teorías científicas y simbólicas a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos han intentado identificar eventos celestes reales ocurridos alrededor del 64 a.C., como conjunciones entre Júpiter y Saturno, o el paso de un cometa. Otros consideran que la estrella es más bien un recurso literario para subrayar la trascendencia cósmica del nacimiento del Mesías, reflejando la idea de que la naturaleza misma participa en el anuncio del acontecimiento. La ausencia de una explicación clara no resta valor al relato. Por el contrario, mantiene la dimensión misteriosa y fascinante de la Natividad. La estrella de Belén sigue siendo un símbolo de guía espiritual, una luz que conduce a la verdad más allá de la racionalidad humana. Así, la falta de detalles exactos potencia su función como elemento mítico y significativo dentro del imaginario cristiano. Número 7. Falta de referencias a comidas o banquetes. En el texto bíblico no hay menciones a banquetes, comidas festivas o celebraciones culinarias específicas que acompañaran el nacimiento de Jesús. No se alude a ningún tipo de comida especial preparada por María y José, ni a un agasajo organizado por vecinos o visitantes. La escena se presenta de manera austera, sin elementos gastronómicos que, con el tiempo, se volverían habituales en las festividades navideñas alrededor del mundo. La ausencia de descripciones culinarias pone el énfasis en el aspecto espiritual del evento. La llegada del Mesías no se enmarca en un ambiente de opulencia ni derroche, sino en la sencillez de un establo, un pesebre y unos humildes testigos. Esta sobriedad contrasta con la rica tradición gastronómica que las celebraciones navideñas han ido incorporando a lo largo de los siglos. Aunque el cristianismo posterior haya asociado la Navidad con cenas familiares y platos tradicionales, estos rasgos culturales no provienen del relato evangélico. La sencillez original no intenta restar importancia a la alegría del momento, sino centrar la atención en la trascendencia divina, recordando que la auténtica riqueza de la Natividad reside en la presencia del Salvador, no en la abundancia material. Número 6. No se menciona ayuda médica. Los evangelios no señalan la intervención de parteras, curanderos o profesionales que asistieran a María durante el parto de Jesús. La escena se presenta sin apoyo médico o preparación sanitaria especial, reflejando las condiciones sencillas y cotidianas del nacimiento. Esta ausencia no es sorprendente para la época, dado que muchos partos ocurrían en entornos domésticos, sin asistencia especializada. La falta de referencias a ayuda médica también destaca la dimensión sagrada del acontecimiento. La encarnación se desarrolla en un contexto ordinario, sin privilegios ni cuidados excepcionales, subrayando la plena inserción de Dios en la vida humana común. Si bien la salud y la seguridad del parto son hoy una preocupación central, en el relato bíblico el interés radica en el significado trascendente, no en las contingencias médicas. Esta carencia de detalles sobre ayuda sanitaria no limita la profundidad del relato, al contrario, enfatiza su sencillez. La natividad ocurre en un marco discreto, sin testigos expertos ni equipamiento sofisticado. La humildad del entorno revela la grandeza paradójica del suceso. El Rey de Reyes nace como cualquier otro ser humano, experimentando la vulnerabilidad y las limitaciones propias de la condición mortal.
Número 5. Eventos posteriores relatados sin precisión cronológica. Aunque los evangelios describen ciertos eventos posteriores al nacimiento de Jesús, como la circuncisión, la presentación en el templo o la visita de los magos, no siempre los sitúan con precisión en el tiempo. La cronología exacta de estas acciones es difusa, lo que permite diferentes interpretaciones sobre la secuencia en que ocurrieron. Lucas ubica la presentación en el templo a los 40 días, mientras que Mateo no especifica el tiempo entre el nacimiento y la llegada de los magos. Esta imprecisión puede obedecer a la intención literaria de los autores, que no buscaban trazar una línea de tiempo minuciosa, sino destacar el significado de cada evento en relación con la identidad de Jesús. Las acciones posteriores al nacimiento muestran un niño que se inserta gradualmente en las prácticas religiosas judías, como la circuncisión, y que recibe reconocimientos simbólicos de parte de personajes externos, como los magos. La falta de una cronología exacta no empaña la relevancia de los relatos. En la tradición cristiana, el valor radica en los símbolos y enseñanzas que emanan de cada episodio, más que en su orden temporal. Así, los lectores son invitados a contemplar la infancia de Jesús en su dimensión teológica, interpretando la secuencia de episodios como una progresiva revelación del Mesías, sin la rigidez de un calendario estricto. Número 4. La datación del Evangelio de Lucas. La fecha en que fue escrito el Evangelio de Lucas es motivo de debate entre los estudiosos, pero suele situarse entre finales de la década de los 70 y principios de los 90 después de Cristo. Esta datación, posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, significa que el autor redactó su obra con cierta distancia temporal respecto a los acontecimientos que describe. Lucas no fue testigo presencial del nacimiento de Jesús, sino que, tal como él mismo indica en el prólogo, investigó meticulosamente las tradiciones orales y escritas previas. La perspectiva temporal de Lucas le permitió ofrecer una teología más elaborada, integrando los acontecimientos de la vida de Jesús en un marco histórico amplio. Su interés en inscribir el nacimiento en el contexto del Imperio Romano, mencionando censos y gobernantes, obedece a su intención de presentar el Evangelio como un suceso universal, no limitado a la geografía palestina. Aunque la distancia cronológica impide verificaciones detalladas de cada detalle, la labor narrativa de Lucas aporta un matiz reflexivo y coherente, conjugando memoria, testimonio indirecto e inspiración teológica. Su relato, a pesar de la imposibilidad de una confirmación histórica exacta, ofrece un testimonio literario sólido de la fe cristiana primitiva. Número 3. Diferencias en las versiones apócrifas. Además de los relatos canónicos de Mateo y Lucas, los evangelios apócrifos, textos no incluidos en el canon del Nuevo Testamento, presentan versiones alternativas o ampliadas del nacimiento de Jesús. Obras como el Protoevangelio de Santiago o el Evangelio del Pseudo Mateo introducen detalles que no aparecen en los textos oficiales, como la presencia de una comadrona, la intervención milagrosa durante el parto o la descripción detallada de una cueva. Estas variantes apócrifas reflejan la curiosidad y piedad de las comunidades cristianas antiguas, que buscaban llenar los vacíos dejados por los evangelios canónicos. A pesar de no ser consideradas fuentes fidedignas a nivel histórico, influyeron en la tradición iconográfica y devocional, arraigando elementos como el buey y la mula en el imaginario popular y reforzando la idea de la cueva como lugar del nacimiento. Las diferencias entre las versiones canónicas y apócrifas señalan la pluralidad del cristianismo primitivo. Los textos extracanónicos muestran cómo la historia de la Natividad se reimaginó y enriqueció, a veces con fines edificantes, a veces meramente legendarios.
Esta diversidad literaria contribuyó a la conformación de la tradición posterior, incluso si la Iglesia terminó por rechazar la autoridad histórica y doctrinal de los escritos apócrifos. Número 2. Posibilidad de distintos alojamientos. La mención de la posada o estancia en Lucas es ambigua, lo que ha llevado a distintas interpretaciones sobre el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Algunos sugieren que fue una habitación en la casa de parientes, otros creen que podría tratarse de una sección inferior de una vivienda campesina, o incluso de una gruta adaptada para resguardar animales. Esta indefinición abre la puerta a la posibilidad de diferentes alojamientos plausibles según las costumbres del entorno rural de Judea. La elección de un espacio modesto encaja con el mensaje teológico. El Mesías no nace en un entorno privilegiado, sino en condiciones humildes que reflejan la cercanía de Dios con los más sencillos. El relato no se interesa por describir minuciosamente la arquitectura o la logística del alojamiento, sino por señalar el contraste entre la grandeza del acontecimiento y la sencillez del entorno. Con el tiempo, la tradición y la arqueología han buscado apuntalar una u otra hipótesis, pero el texto bíblico sigue abierto a múltiples interpretaciones. Esta flexibilidad, lejos de ser una debilidad, enriquece la comprensión de la natividad, recordándonos que el verdadero foco no está en el tipo de construcción, sino en el sentido espiritual de la encarnación, que puede acontecer en cualquier lugar humilde de la tierra. Número 1. La veneración del lugar del nacimiento desde época muy temprana. Testimonios tempranos de padres de la Iglesia y peregrinos indican que, ya en el siglo II, la comunidad cristiana de Belén y sus alrededores recordaba y veneraba el lugar identificado como escenario de la Natividad. La memoria local, transmitida de generación en generación, era un componente esencial de la fe, y guió a los primeros creyentes a conservar y señalar el sitio donde, según la tradición, el Verbo de Dios se hizo carne. Esta veneración temprana se vio reforzada cuando, tras la paz constantiniana, la madre del emperador, Helena, impulsó la construcción de la Basílica de la Natividad a inicios del siglo IV. La presencia de este santuario consolidó la identificación del lugar y lo convirtió en un destino de peregrinación internacional. Así, la devoción por el lugar del nacimiento no es un fenómeno tardío, sino que hunde sus raíces en el cristianismo primitivo, reflejando la importancia de la encarnación en la conciencia de los primeros fieles. La continuidad de la veneración a través de los siglos, a pesar de conquistas, disputas y cambios culturales, muestra la resistencia de una tradición que considera sagrado el espacio que testimonia la irrupción divina en la historia humana. Así, el lugar de la Natividad fue, y sigue siendo, un punto de anclaje que conecta la fe de hoy con las generaciones que, desde épocas muy tempranas, supieron reconocer la trascendencia del acontecimiento celebrado. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.